Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos, Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, a los televidentes que nos acompañan a esta hora y a nuestro invitado de hoy. Y está con nosotros Carlos José Holguín. Carlos José Holguín fue hasta hace muy poco el secretario de gobierno de la actual administración y se ha desempeñado en otras administraciones como secretario de Educación y en diversos cargos de la administración pública. Fue también candidato a la alcaldía de Cali por allá en el año 2000 y ahora ha decidido retomar las banderas del Partido Conservador para pelear el aval de esta organización política de cara a las próximas elecciones de octubre. Saludamos al doctor Carlos José Holguín, precandidato a la alcaldía de Cali. Muy buenos días, José Alberto, Gustavo, un saludo muy especial a todos los televidentes de este noticiero Nuestra Gente. Muy bien, comencemos hablando de temas de país y de ciudad con quien aspira a ser candidato de la ciudad para gobernar la ciudad en el próximo cuatrenio. Ayer se hicieron las consultas internas de 4 partidos, el Polo, el Partido Liberal, el el Centro Democrático y el Conservador también. También en algunas ciudades. Exactamente. Creo que el único que estaba regado por todo el país era el Polo Democrático. Sí, correcto. Sí, pero hubo más o menos 1 millón de votantes y de ese 1 millón de votantes, según los datos que tenemos, más de 800.000 corresponden al Polo, a votantes del Polo, lo que indica que prácticamente la consulta fue del Polo Democrático el día de ayer. La pregunta que surge es, ¿se justifica que el Estado se gaste más de 20.000 millones de pesos en este tipo de jornadas cuando hay una abstención de más del 90% de las cédulas inscritas habilitadas para este tipo de actividad ciudadana? Comienzo haciéndole esa pregunta a usted, doctor Carlos José Holguín, y a Gustavo. Pues Alberto, definitivamente es un costo-beneficio muy alto, o sea, cerca de 20.000 millones, como usted bien anota, para una participación tan bajita. Pero ese es un mecanismo de escogencia de candidatos que está estipulado en la ley de partidos y digamos que pues es el costo, podríamos decir, el costo que tiene la democracia o ese procedimiento. Yo creo que definitivamente la conclusión es que es un procedimiento que todavía no está suficientemente bien arraigado dentro de nuestra cultura democrática, en primer lugar. Segundo, es un procedimiento el cual deja muchas dudas sobre si es el mecanismo idóneo para la escogencia de candidatos, como quiera que primero hay esa muy baja participación ciudadana, pero segundo, al no existir lo que en algunos países se denomina la cédula partidista, o sea, algo que identifique a una persona con la militancia a un partido y que por lo tanto esa elección se haga en función de los miembros reales de ese partido, esos procesos de consulta quedan abiertos a terceras intervenciones. Entonces, claro, yo no, que puedo ser conservador o liberal termino votando por los del Polo. Y muchas veces con ese propósito precisamente de distorsionar para torpedearle o para sabotearle también Correcto. el proceso a otro partido. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, no estuve de acuerdo con ese procedimiento para el caso nuestro en la ciudad de Cali. Me parece que hay unas instancias estatuidas conforme con los estatutos, reconocidas también en la ley electoral, que son los directorios, que en el caso nuestro son escogidos, inclusive muchos de estos miembros por voto popular, que tienen una vocería y una representación del partido, y que me parece a mí le da a esto mucha más solidez desde el punto de vista de que la decisión sea realmente una decisión del partido
y segundo, evita caer en unos costos muy altos, porque tenga usted presente que no solamente son los costos de la registraduría, es también lo que tuvo que haberse gastado cada candidato de los que estuvieron en consultas para hacer esta especie de elecciones primarias sin que existan unas garantías partidistas realmente acordes para que uno pueda decir la decisión fue una decisión del partido. ¿Y usted, Gustavo? Sí, a mí me parece, primero, le duele a uno el costo en este país donde hay tanto necesidad, donde se puede invertir el dinero. Si hablamos de 20.000 millones, ¿qué se podría hacer? No es cuántos platos de comida se podría dar, sino cuánto se podría invertir en generar empleo o en generar infraestructura en eso. Sé que se hace en voz de la democracia, pero creo que los partidos, se ve el debilitamiento de los partidos y es preocupante esto, y creo que debe haber alguna responsabilidad de los partidos. Si los partidos se someten a eso, debería haber una responsabilidad de acuerdo a los resultados, no simplemente la gente no fue a votar y listo, nos gastamos la plata. Aparte de eso, en algunos municipios, en algunas ciudades, entiendo que la presidencia dio la libertad de la ley seca, pero esto para el comercio. Aparte de esto, la gente que sirvió como jurado 8 horas de su tiempo allá donde hubo mesas donde no se presentó ninguna persona a votar. Entonces, creo que esto hay que revisarlo. El país no resiste eso de gastarnos los recursos públicos, sea como sea. Sí. Y si me permiten agregar algo sobre el tema, distorsiona tanto esto que hoy por hoy la conclusión para personas no conocedoras del tema, cuando usted lee simplemente así por encimita la información de prensa sobre ese resultado, la conclusión que usted inmediatamente saca es que el gran ganador y el partido de las mayorías en este momento en Colombia es el Polo, y el gran perdedor y el partido minoritario es el Partido Conservador. Entonces mire el peligro de estos temas que no se conocen por parte de la opinión, que no hay la cultura arraigada de estos procesos, que no se sabe cómo funcionan, etcétera, y terminan creando estas distorsiones. Bueno, este abrebocas para que nos pellizquemos también los colombianos y comencemos a través de nuestros dirigentes políticos a ejercer presión para que este tipo de consultas sean redefinidas. Ya han pasado varias en los últimos años y en casi todas el común denominador es la abstención y los altos costos de este tipo de jornadas. Pero además, lo que decía Carlos José Holguín, la distorsión que genera la participación de personas no militantes del respectivo partido o grupo político termina siendo a veces nefasta, porque pueden terminar eligiendo o candidatizando a personas que al interior del partido no cuenten con el respectivo apoyo y credibilidad, pero esa manifestación electoral haría creer que son las personas que deben representar al partido, y esto es muy grave para la democracia interna de las organizaciones políticas. Segundo tema que quiero poner sobre la mesa antes de entrar en temas de ciudad. Hoy está el país expectante de las sendas declaraciones que los representantes del gobierno y de las FARC ofrecerán en la tarde en La Habana o desde La Habana. Se supone que debemos esperar los colombianos que ambas partes se pronuncien de manera clara y contundente sobre lo que pasó, el significado y consecuencias de lo que pasó y lo que podemos esperar los colombianos a partir de ahora con respecto a este proceso tortuoso de negociación, de paz o por lo menos de cesación del conflicto interno con las FARC. Hay voces de todos los tenores en el país, pero es clarísimo que la desconfianza en la opinión pública en torno a la buena voluntad y a la buena fe, digámoslo así, de las FARC en este proceso está pendiente de un hilo, porque las personas del común no entienden cómo mediante una negociación o a la par con una negociación política en La Habana al más alto nivel, en el departamento del Cauca, donde entre otras tiene injerencia y mando uno de los negociadores principales, Pablo Catatumbo, ocurre la tragedia criminal que enlutó al país la semana pasada.
Pero de la misma manera, como la opinión pública está desconcertada y herida, también genera mucha urticaria el que comience a politizarse el dolor de este drama, que no vaya a ocurrir que personas o grupos políticos comiencen a hacer política, entre comillas, diría yo más bien politiquería, con el dolor de las familias de estos soldados y con el significado que para tantos colombianos tiene esta violencia desmesurada que llevamos 60 años viviendo. Doctor Carlos José Holguín, usted fue secretario de Gobierno en la actual administración. A usted le ha tocado manejar a la ciudad capital del país, que es eje definitivo de la transhumancia migratoria que ha generado el conflicto interno colombiano en el suroccidente del país. Aquí a Cali han llegado del Pacífico, del Nariño, de Cauca, de Putumayo, de Huila, de Tolima, del norte del Valle, del eje cafetero, personas, muchas de ellas no solo huyéndole a la pobreza, sino a la violencia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de todo este acontecer? Bueno, sin lugar a dudas, Cali ha sido un destino migratorio desde hace muchos años. Recuerde usted, por ejemplo, con el acontecer de ciertas situaciones de desastres naturales, como el maremoto de Tumaco, por allá a comienzos de los años 80 o finales de los años 70, eso generó un flujo migratorio de personas del Pacífico hacia Cali, que fue el inicio de lo que hoy se conoce como el distrito de Agua Blanca. Si vamos a ver la zona de ladera de la ciudad, las comunas que están asentadas en la zona montañosa de la ciudad, como la comuna 18, la comuna 20, la comuna 1, tiene un flujo migratorio inclusive de épocas o de los años ya bastante, de hace ya varias décadas, de los años de la violencia, de los centro de la región paisa, digamos que por problemas de violencia en esas regiones montañosas se venían a ciertas ciudades buscando un poco más de seguridad, y como su costumbre era construir en la loma, entonces llegaron a construir en esos sitios, de modo que esto no es una situación nueva para la ciudad, lo que indica que Cali debe estar mejor adaptada y con mayores herramientas para poder recibir esos flujos migratorios. Y por supuesto, en los últimos años, todo el problema de violencia del Cauca, digamos, los problemas más frecuentes, digamos, desde la desmovilización del M-19 prácticamente hasta nuestros días, pues también ha generado una presión migratoria sobre la ciudad, y creemos que si finalmente se logra la firma de los acuerdos de paz de La Habana, que hay una gran incertidumbre en este momento sobre lo que allí suceda, yo confío y espero de que eso pueda lograr llegar a feliz término, porque definitivamente pues la paz es un valor superior, que es hora ya de que los colombianos la podamos tener. Pues ese proceso también ya sabemos que va a implicar un nuevo flujo migratorio de personas que se van a desmovilizar hacia la ciudad de Cali. Allí lo importante es que nos vayamos preparando para esa circunstancia, para esa realidad. De hecho, Cali va a tener un momento, yo considero que histórico, a partir del año entrante, en cuanto a que por primera vez el municipio va a poder contar con unas herramientas financieras, fiscales, administrativas, muy importantes para la solución de muchos de sus problemas. Y yo creo que algo que habrá que ponerle particular atención es que si nos van a llegar esos flujos migratorios, esas personas desmovilizadas, hay que pensar definitivamente en cómo vamos a hacer para poder incrementar el tema de vivienda, por ejemplo, de manera significativa. El tema de la generación de ingresos. Cali tiene un porcentaje muy alto de informalidad que yo he considerado más que un problema, como generalmente se le quiere hacer ver, y como algo que pareciera ser hay que perseguir y hay que acabar, es todo lo contrario. Yo creo que la informalidad hay que apoyarla, hay que ayudarle para que entre a la formalidad y de esa manera fortalecer esos muy pequeños negocios que existen a lo largo y ancho de todos los barrios de la ciudad, y que eso se vuelva un jalonador de empleo, un generador más de empleo. De modo que cosas como esas creo que son fundamentales para que podamos afrontar lo que es probable que se nos va a seguir viniendo y que, vuelvo y repito, pues no es nuevo tampoco. Sí, pues primero estamos
muy expectantes a las declaraciones del gobierno, porque los colombianos, yo creo que este dolor que sentimos, porque han habido ataques anteriores, pero creo que se rebosó la tasa. Venimos de 2 años de negociaciones, de 2 años de escuchar a los negociadores de La Habana con otro criterio aparte de los negociadores del gobierno. Y esto tan largo, a pesar de que el gobierno dice que ha avanzado en más de la mitad de la agenda y que solo le faltan 2 y que todos queremos la paz, el pueblo está desgastado porque no ve las acciones que demuestren la verdadera voluntad de paz de la guerrilla. O sea, no se entiende uno cómo negocia con la persona contraria en la misma casa y te sigue matando los familiares dentro de la misma casa. Y aparte de los soldados, son los 5 dirigentes indígenas también que mataron en el Cauca la semana pasada, que no ha salido tanto a la prensa por el dolor y solidaridad de los soldados por la sevicia, como dicen las investigaciones, con que murieron estos soldados. Y entonces uno no ve del lado de las FARC el perdón, el reconocimiento, el que estén articulados con sus bases, el tema de la reparación, mirando qué ha pasado con el tema del narcotráfico que no se puede desconocer, el sometimiento a una ley de justicia, donde eso poco a poco se ha ido como nublando, el tema de referéndum, de preguntarle a los colombianos, también no hemos vuelto a escuchar eso. Entonces ya los colombianos, con todo este tiempo, están desconfiando y le están exigiendo al gobierno que verdaderamente nosotros controlemos las negociaciones. Sabemos que una negociación es de 2 partes, pero no se ve la fortaleza del gobierno, y esto lo demostró ayer los mismos policías retirados y los mismos militares retirados en un discurso del presidente Santos inaugurando un tema deportivo, hay una maratón o una caminata, donde no lo dejaron hablar y el ministro de Defensa tuvo que intervenir. ¿Esto qué está pasando? Los colombianos a hoy, toda la semana nos ha llorado el corazón, estamos dolidos. ¿Con qué corazón una madre va a entregar su hijo? ¿Qué pasa con los militares activos, con los soldados activos? Y creo que Colombia también tiene que revisar muy bien estos soldados que lloramos, cuáles son las condiciones de estos soldados. A mí me contaba un comandante que un soldado raso no tiene ni sueldo, tiene un auxilio mensual de 50.000 o 60.000 pesos, donde 20.000 pesos o 30.000 son para sus objetos personales, y cuando tiene permiso tiene que traer ciertos objetos personales al tema. Entonces, desde ahí, los soldados, los policías, los maestros, los jueces, que son los que están garantizando la institucionalidad nuestra, cómo están y cómo los estamos apoyando en este tema. Entonces, esa expectativa es alta para ver si verdaderamente nuestros representantes en La Habana están defendiendo los intereses colombianos. Creo que nosotros nos sentimos un poco burlados, o muchos nos sentimos burlados por cómo se está desarrollando, y una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones que vemos. Entonces, muy preocupante eso. Creo que este dolor no va a pasar, creo que esto no va a ser una cortina de humo de que en 2 días, como pasa con muchas noticias aquí en Colombia, nos olvidemos de lo que ha pasado, y el proceso llegó a que el gobierno realmente le demuestre, y la comisión negociadora, que sí estamos defendiendo el patrimonio de los colombianos en esta mesa de negociación, o que el gobierno tome decisiones antes de que el pueblo colombiano pierda la confianza en estas negociaciones. Bien, es un tema muy espinoso, muy complicado, muy complejo, pero de todas maneras es bueno tener en cuenta, en primer lugar, que a diferencia de países como Estados Unidos, el servicio militar en Colombia no es generalizado, no es igualitario, no es un servicio de honor a la patria. En Estados Unidos es cuestión de honor servir a las fuerzas militares, en la marina, en aviación, en infantería, es un honor. Cualquier americano lo considera natural ir a pagar el servicio o a entregarse, a ofrecerse a la bandera de su país. Pero en Colombia y en muchos países latinoamericanos sigue siendo precisamente un hecho de discriminación el que solo pagan el servicio y terminan poniendo los muertos los sectores más pobres y marginados de la población. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, decir que no obstante lo complicado, lo doloroso y lo afrentoso de lo que ha pasado, hay que insistir en encontrar mecanismos
que le den viabilidad a este proceso de aclimatación de la paz. Aquí teníamos el jueves o el viernes pasado a un contertulio que decía una frase que me pareció muy interesante: hay que pelear por la paz en nombre de los no nacidos, porque es que nosotros somos parte de esas 3 o 4 generaciones que nos ha tocado vivir en medio de esta guerra fratricida. Hay que evitarle esta guerra fratricida a los colombianos y colombianas no nacidos. Ellos tienen derecho a un país que lo puedan pensar de otra manera. Y en ese contexto quiero introducir el tema de ciudades y de ciudad con quien se postula para ser alcalde de la ciudad. Doctor Carlos José, la semana pasada se celebró la cumbre de ciudades con río. Montería, capital de Córdoba, fue su sede. Montería hasta hace 4 años no se oía más allá que era la capital de un departamento pobre, un departamento ganadero, un departamento agrícola de monocultivos y poco más. Un departamento y una ciudad que tenía un río pero que vivía a espaldas del río. En los últimos 4 años ha cambiado la situación. La ciudad que antes vivía de espaldas al río se ha puesto de cara al río. Y la prueba es que hoy fue la sede de esta cumbre, pero además es una ciudad que ha logrado ir creciendo. Por ejemplo, lo que aquí llamamos el Parque Lineal, allá ya es una realidad. Ya hay un malecón sobre el río Sinú, en Montería. Pero además de eso, Montería ha logrado bajar el desempleo. En la costa norte es la ciudad con menor tasa de desempleo, el 7% de la población económicamente activa, y la tasa de pobreza extrema ha bajado del 32 al 21% en los últimos 4 años. Hay más de 3.000 proyectos de construcción en pleno proceso en este momento. El espacio urbano ha pasado de 1.5 por persona a 2.5 kilómetros por persona. Esto indica que ha habido un esfuerzo muy grande desde el punto de vista del gobierno local por empujar a Montería hacia un desarrollo urbano más consistente. Usted aspira a ser alcalde de Cali. Cali es una ciudad con río, pero hay que admitirlo, una ciudad con río que vive a espaldas de su río, porque aunque le hicimos un subterráneo, ¿cómo se llama? El túnel, las fotos y imágenes que tenemos de los asientos y los andenes y las barandas sobre el río en Avenida Colombia son un desastre. Usted observará que el andén cubrió la mitad de las barandas. Es decir, ya la gente no tiene... Hay que sentarse mirando los edificios y no mirando el río, no conversando con el río, no cuidando el río. El río está abandonado. Este sería uno de los grandes desafíos que el próximo alcalde tiene. ¿Usted qué tiene para ofrecerle a Cali con respecto a su río tutelar? Bueno, efectivamente, lo que usted nota de Montería es el reflejo más claro de lo que es un buen alcalde. El alcalde de Montería, yo no sé si usted que está tan enterado de los temas de Montería lo debe saber, es el alcalde que viene siendo catalogado desde hace como 3 años como el mejor alcalde del país. Entonces miren lo importante que es un buen alcalde, puede hacer realmente cosas muy importantes y como le decía hace un rato, la oportunidad histórica que vamos a tener a partir de enero del próximo año es única prácticamente. Nunca el municipio, o por lo menos en los últimos 20, 25 años, que es lo que yo conozco y que de alguna manera ha tenido que vivir, ha podido contar con tantas herramientas y tan importantes como lo va a poder hacer a partir del año entrante. De modo que allí hay un primer mensaje para todos los televidentes de la importancia de esa elección del próximo alcalde y que ojalá esos niveles de abstención de los que hablábamos al comienzo del programa no se repitan. En el tema concreto del río, yo diría, no es el río, son los ríos. Cali es una ciudad que tiene 7 ríos, eso es algo privilegiado, eso es algo único. Las ciudades con río tienen vida, tienen agua, tienen esparcimiento, tienen recreación, etcétera, y nosotros tenemos 7 de los cuales prácticamente el único que aprovechamos por aquello del agua, o los únicos que aprovechamos por el tema del agua, es el río Cali, del cual se nutre el 20% del suministro de agua potable de la ciudad, y el río Cauca, pues, con grandes problemas, surte el restante 75-80% de la ciudad. Pero allí hay unas posibilidades grandísimas. En el caso concreto del río Cali, ustedes saben, se ha empezado a esbozar, a diseñar
un gran malecón, aprovechando lo que ya se hizo, que creo que fue algo bueno, que es el actual Boulevard del Río, que le dio una nueva vida al río, a ese sector del centro que se está volviendo un poco el jalonador del desarrollo, por lo menos de esa parte del centro que colinda a las 2-3 cuadras que colindan con el río Cali. Ya hemos visto construcciones pues de edificios muy significativos para la ciudad, colocación de nuevos restaurantes, colocación de actividades recreativas y turísticas en la época de la feria o en la época de diciembre. La idea es seguir extendiendo ese corredor, ese malecón, a lo largo de esa parte del Boulevard del Río hacia el norte de la ciudad, llegando prácticamente hasta la 26. Es la idea que se tiene, que todo eso sea un gran corredor, un gran malecón, peatonizable. Yo diría muy importante agregarle el tema de la ciclovía. Yo vengo sosteniendo que es inexplicable que Cali, con el clima que tiene, una ciudad deportiva, una ciudad donde hay un altísimo uso de la bicicleta, usted lo ve perfectamente, y más aún ahora con esos problemas del transporte se ha incentivado el uso de la bicicleta, porque la bicicleta es una forma de movilidad, sin lugar a dudas, no la podemos desconocer, no solamente de deporte o de recreación, que ya de eso vemos bastante los fines de semana, inclusive algunos días entre semana por las noches, sino que es una forma de movilidad. Cali no tiene ciclovías. Cali tiene unos pedacitos, unos tramos cortados, unos muy bonitos, pero cortados a lo largo de la calle Quinta, por donde va el sistema del transporte masivo, y otros que por allí han hecho en la parte de la troncal de Agua Blanca, que es una cosita así súper angosta, que prácticamente la bicicleta tienes que bajarse a la vía del Mío para poder circular, porque eso lleno de peatones, pues por dónde anda la bicicleta, etcétera. De modo que ese tema de las ciclovías o de las ciclorrutas, para ser más claros, que es la ruta permanente acondicionada para la circulación y la comunicación con puntos distantes de la ciudad a través de bicicleta, hay que incentivarla, y en ese malecón del río Cali hay una oportunidad de hacerlo, como también a lo largo del corredor verde, que es otra gran oportunidad. Pero vuelvo al tema de los 7 ríos, no es solamente el río Cali, el tema de deforestación, el tema de invasión de las vertientes de los ríos, por ejemplo, como sucede con el río Meléndez, está en una situación de deforestación muy grave, y eso afecta el tema del río Cauca en cuanto a turbiedad y en cuanto a empalizadas, etcétera. Nosotros tenemos que montar un sistema de recuperación o de reforestación de estas cuencas hidrográficas y de cuidados. Por eso yo, dentro de las soluciones para Cali, como les decía inicialmente, yo quiero ser el alcalde de las soluciones. Yo no puedo creer que vayamos a elegir un alcalde para que llegue a ver qué se hace, a planificar, a medir, a diagnosticar. La oportunidad es única, hay que llegar con ideas, con propuestas, con soluciones claras sobre lo que hay que hacer. Y en ese tema de reforestación es necesario crear unas brigadas de guardabosques, con la misma gente de la región, inclusive, que es gente que tiene dificultades de empleo, que en el sistema de parques nacionales tiene una serie de restricciones respecto de lo que pueden hacer. Muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de los nacimientos del río Cali, en la parte alta de Peñablancas, el río Felidia, están dedicados a la actividad de minería ilegal, porque no tienen otra posibilidad. Hombre, cojamos esa misma gente, contratémosla, paguémosla para que reforesten, para que cuiden, para que hagan determinados sembrados que permiten el mejoramiento del cuidado de las aguas en esos sitios. Hay gente de la región que conoce permanentemente eso. De modo que yo estoy pensando en esas cuencas, las más afectadas y que son además de una importancia hídrica muy importante para nuestra ciudad, en crear esa fuerza inicialmente de 100, 150 guardabosques en diferentes partes de estas cuencas hidrográficas. El río Pance, en mi concepto, y probablemente el río Jamundí, va a ser la solución al tema de agua potable. Ya vemos los problemas que estamos teniendo con el río Cauca. Ahí tenemos una fuente hidrográfica muy grande, donde además podríamos traer agua por presión, por altura, que economizaría los costos muy altos que hoy por hoy tiene el suministro de agua para la ciudad desde la planta de Puerto Mayarino, que como hay que bombearla, entonces al costo del agua usted tiene que cargarle el costo de la energía para poder bombear todos esos, creo que son 8 o 9 metros cúbicos por segundo que la ciudad requiere para poder tener suministro de agua potable. Eso tiene unos costos altísimos desde el punto de vista de energía. Allá hay una gran oportunidad, por ejemplo, de modo que nosotros tenemos que aprovechar esa
importancia estratégica de tener esa cantidad de fuentes hídricas en nuestra ciudad. Sí, Carlos José, pues bueno, a mí me da tristeza el tema de los ríos aquí en Cali y en el Valle, porque con el río Cauca tuvimos un COMPES de $1 billón que dijo el gobierno, yo coloco $1 billón, los municipios por donde pasa el río Cauca colocan el otro $1 billón, eso fue de más de 5 o 7 años, creo que fue en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, y no nos pudimos poner de acuerdo, los alcaldes de los municipios para adelantar todo un malecón, descontaminar el río, volverlo navegable, que ahora lo poquito que se utiliza para tráfico de transporte de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, que es lo que la gente no sabe y pasa por detrás de Candelaria y todo eso en el río Cauca. Y entre Puerto Tejada y aquí, Potrero Grande y todo pasa, eso. La gente cree que no y pasa. Segundo, Cali sí es de 7 ríos, pero escuchábamos con un invitado anterior que nos decía que 3 ríos los han secado a propósito, que es el río Lilí, el río Meléndez y el río Cañaveralejo, para secar los humedales que están por allá por los ejidos y las laderas y volver eso construible. Entonces, que empresarios, mal llamados empresarios, él lo dice, no tenemos las pruebas, los han secado a propósito esos ríos. Y algo que también me llama la atención es que cuando revisamos la medición y la aceptación de los alcaldes y las gobernaciones, miré un comunicado de la semana pasada y siempre estamos a media tabla. O sea, el alcalde de Cali y el gobernador del Valle, en las encuestas nunca los encontramos ni arriba, no los encontramos abajo, pero nunca los encontramos arriba, estamos a media tabla. Y es muy importante saber que sí, tenemos claro el diagnóstico, tenemos claras las soluciones, pero no las vemos. ¿Qué hacer para que se produzca? Todo el mundo, hablamos del río Cali, hablamos del río Cauca, hablamos de la generación de energía por gravedad, construyendo estas represas en las alturas que tenemos todas las condiciones, pero ¿qué hacemos para que eso se produzca? Yo creo que está la expectativa, porque las soluciones están, el diagnóstico están, decimos que la administración va a dejar más dinero para producir obra, va a haber más dinero para inversión de lo que teníamos en la administración pasada, ¿sí? Porque no todo es malo, pero ¿qué hacemos para asegurar de que las obras sí se hagan, que lo que diagnosticamos y vemos sí se produzca y se haga? Porque se nos va a acabar este cuatrenio y los caleños, a pesar de reconocer acciones buenas en el tema tributario, de impuestos, todo eso, faltó más ejecución en esta administración. Bueno, y hablando de todos esos temas relacionados con el río, hablemos de Cali. A usted como alcalde de Cali, si llega a ser elegido alcalde de Cali, le va a tocar decidir qué hacer con Encali. Al alcalde actual le tocó recibir a Encali de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y el primer gerente que tuvo la Encali post-intervención acaba de renunciar, acaba de ser reemplazado por Germán Marín Zafra. Y una de las primeras cosas que dice Germán Marín Zafra es: las pérdidas de acueducto están en el 54%. 54% de la facturación potencial de Encali está perdida en agua. La expectativa mía como gerente encargado es bajarla al 49%. Es decir, 5 puntos que visto globalmente no son relevantes. Sería una actividad demasiado tímida para enfrentar las fugas y los desperdicios de agua y los contrabandos de agua que tiene la ciudad. Pero eso mismo pasa en energía. Tal vez los déficits y los robos no sean tan altos, pero hay déficits y robos muy grandes en energía también. ¿Cuál es el plan que usted visualiza para Encali, para posicionar a esa Encali como esa gran empresa que fue modelo suramericano por allá en los años 80, para volverla a traer? Yo creo que en Cali hay que buscarle cómo fortalecerla estratégicamente. Yo soy un convencido de que ese es un patrimonio de los caleños y las caleñas, que ahí tenemos una oportunidad de ofertar mejores servicios públicos, pero también de generarle unos ingresos a la administración municipal. La gran ilusión, por lo menos mía, les confieso, de cuando se oyeron la excelente noticia de que en Cali volvía nuevamente a manos del municipio, era que ya esa plata que podía quedar de algunas utilidades o rendimientos no se iba para Bogotá, sino que pasaba al municipio. Y se hablaba en aquella época, hace 2 años,
de que para este año o el próximo año 2016 en Cali podría estarle empezando a girar al municipio de esas utilidades cerca de 100.000 millones de pesos. Ya lo último que le oí al saliente gerente es que podrían ser unos 50.000 millones de pesos inicialmente, o sea, se bajó de lo que inicialmente habían calculado. Yo sigo creyendo en esa posibilidad. A mí me parece que si EPM le gira al municipio de Medellín, dicen que cerca de 2 billones y medio de pesos anualmente, pues en Cali ciertamente de llegar a esa cifra estamos todavía muy lejos, pero es inexplicable que no le gire un solo peso, que no produzca absolutamente nada de rendimientos o de ganancias. De modo que allí lo que creo que hay que hacer es un fortalecimiento estratégico en algunos frentes que son las grandes debilidades que tiene la empresa. En el primero, el tema de energía. Allí hay un problema de competitividad muy complejo porque el negocio de la energía no es la distribución, que es prácticamente lo que hace en Cali. El negocio de la energía es producirla. Y mire, allí entramos a volver al tema anterior porque es un contrasentido. Con semejante riqueza hídrica que tiene Cali, nosotros no participamos de ninguna hidroeléctrica. Allí se ha esbozado un proyecto de hacer una represa a la altura de Felidia para coger el agua del río Cali, represarla allí, poder tener suministro de agua potable, pero también poder tener una generación de energía no muy grande, pero empezar a tener algo. Ese proyecto habría que estudiarlo, habría que analizarlo, no quiero aventurarme en este momento a decir si puede o no ser, yo creo que hay que analizar varias alternativas, pero si eso nos permite las dos cosas, generar energía y agua potable para el problema que tenemos con el suministro del río Cauca, sería una excelente posibilidad. Si no, tenemos que buscar otros proyectos, o sea, proyectos de generación hidroeléctrica. Hay muchísimos, son costosos, hay que hacer un esfuerzo, puede ser que los resultados no se vean en el primer año o en el segundo año, pero definitivamente tenemos que meternos de alguna manera en el negocio de la generación eléctrica porque esa es una forma de fortalecer estratégicamente a la empresa. En el tema de las pérdidas de agua, usted, José Alberto, ya lo explicaba claramente, pues estamos perdiendo la mitad del agua que producimos. Eso yo creo que cualquier negocio antes produce, porque a pesar de eso, creo que ese es el único componente de los negocios que tiene Cali que de todas maneras sigue siendo rentable y sigue produciendo unos recursos importantes. Pero definitivamente hay que hacer un esfuerzo. Ahora, en esos temas siempre hay una pérdida técnica. Y sabemos que el 25% definitivamente se pierde por diferentes razones, lo mismo pasa un poco en energía, pero estar en el 54% es absolutamente escandalosa. Perdóneme, y tengamos doctor, en cuenta que hace unos años, o en mitad de la intervención se llegaba al 42%. Con el agravante de que a EPM le cuesta 600 pesos el metro cúbico que vende, y a en Cali le vale 980 pesos. De agua, claro, por el costo de energía, porque es que la tenemos que bombear. Claro, por eso es la tarifa de agua más cara que tenemos en el país. Es más cara en general y perdemos la mitad. Y perdemos la mitad, entonces es terriblemente grave y preocupante ese panorama. Yo creo que ahí hay que hacer las inversiones que sean necesarias, hay que hacer un tema definitivamente de verificación muy al interior de qué es lo que sucede, por qué esas pérdidas, cuáles efectivamente son técnicas y cuáles pueden estar obedeciendo a otras circunstancias, a otros motivos, dentro de los cuales pueden haber temas de corrupción, de personas que hacen conexiones fraudulentas. Se ha sabido que eso sucede, conexiones por intereses políticos o por recomendaciones políticas y nunca se pagan, etcétera. No, que ese tema, en eso yo seré implacable, porque esa vena rota definitivamente es lo que no nos permite tener los recursos. Y finalmente, en el tema de telecomunicaciones, que digamos es la parte más difícil, porque es donde más la empresa ha venido perdiendo suscriptores, perdiendo clientes desde hace muchos años. Es cuestión de buscarle un socio estratégico sin necesidad de vender ninguno de los componentes, ni mucho menos la empresa. Yo repito, ese es un patrimonio de los caleños y las caleñas, y yo lo defenderé a rabiar como patrimonio que es de todos nosotros, pero los patrimonios se tienen para que produzcan. Nadie tiene una finca o un negocio para que le dé pérdida, y si es así, pues en el sector de los negocios, en el mundo de los negocios, eso inmediatamente entonces se sale de eso, porque nadie tiene activos improductivos ni nadie tiene cosas que no produzcan. Yo creo que en Cali puede, y de hecho produce unos recursos muy importantes. Hay que buscarle la forma estratégica de que sea mucho más productiva, incluido el tema de telecomunicaciones. Sí, Carlos José, ahora
desde el lado empresarial vemos muy ineficiente la gestión de Encali. No se han escindido, dividido las empresas para que cada gerente responda por su negocio. Entonces, en energía no se genera, teniendo toda la ventaja del recurso hídrico, teniendo la ventaja de una radiación solar para energías renovables, teniendo la ventaja de tener cerros tutelares, un tema de los vientos. Ya muchos municipios están haciendo combinaciones mixtas en el tema eólico, en el tema solar, y en Cali no arranca. Arrancaron más los empresarios privados, cogenerando energía, en su tema de los ingenios, en el tema de las papeleras, y se van a volver los grandes generadores de energía a venderle, ya tienen excedentes de energía en su negocio, entonces ya se los venden en Cali, y fue otro negocio que supieron ver los empresarios, y hay que reconocérselo, porque uno como empresario es visionario, emprendedor, y si la empresa núcleo no lo hace, pues lo hago yo y se la vendo, y se volvieron meros comercializadores y transportadores, perdiendo competencia cada vez más. En el tema de agua, pues ya lo dijimos, en el tema de telecomunicaciones hace rato lo hemos dicho. En Cali no tiene la chequera para competir con las grandes multinacionales, se tiene que aliar localmente, nacionalmente. Hay una pelea local desde la RT, alcaldía, departamento, que el alcalde con el gobernador nunca lo vemos trabajando juntos. Es un tema que le pasa a esta región, la otra región de la costa, los Santanderes lo descubrieron y por eso nos han tomado ventaja. Hay un tema muy grave también, es que la alcaldía es la presidencia de la Junta Directiva en Cali. Ahora, y le hemos dicho a los alcaldes, por más de que hayan buenos candidatos, si no se rodea bien, no va a haber gestión. Y algo que sí tiene que tener este alcalde es mirar qué pasa en la Junta Directiva en Cali, cómo una Junta Directiva es la que hace el derrotero de su planeación estratégica y de ejecución, y va cambiando los actores que sean necesarios, pero en Cali debe ser la empresa que le ayude a la inversión social, que ojalá un día tenga ese billón o ese billón y medio la alcaldía para hacer inversión social, y que los caleños nos volvamos a sentir orgullosos de las empresas municipales, pero tenemos ese gran problema. Y otro gran malestar que hay en los caleños, que ya nos dimos cuenta, es que la ineficiencia de las empresas municipales de Cali la pagamos los usuarios, porque a nosotros en el recibo de servicios públicos nos cargan las pérdidas. Uno paga la pérdida de energía, uno paga la pérdida de agua. Entonces la ineficiencia, entonces ya no importa ser ineficiente. Si es ineficiente, la pérdida la paga el usuario. Y a nivel empresarial nos afecta grandemente el costo del valor de la energía. No somos competitivos, tenemos grandes tratados de libre comercio, pero cuando nos comparamos con nuestros pares, nuestros competidores y nuestros vecinos, pues nuestros costos de producción y de operación son más altos, donde el costo de energía juega un papel bien importante ahí. Bueno, volteemos la página, vámonos al tema de movilidad. Señor aspirante a ser alcalde de la ciudad, Carlos José Holguín, la movilidad también es un verdadero dolor de cabeza para todos los caleños y caleñas, especialmente no solo los usuarios del transporte público, también los que manejan su carro particular, porque las vías están más congestionadas, porque la semaforización está destartalada, abandonada, no sincronizada, porque la señalización falta, pero también porque las vías que se achicaron para el mío no han resuelto el problema de movilidad masiva que se esperaba que se resolviera, y en cambio sí se han acrecentado los problemas de tipo social, porque mire usted, eran más o menos 5.000 o 6.000 los transportadores de los buses y busetas tradicionales que salieron forzadamente desde el año pasado, y todavía quedan unos 700 o 800 por salir, pero a estas gentes no solo no se les resolvió una alternativa consistente ya en el terreno económico de su vida familiar, sino que no fue reemplazada consistentemente la oferta de movilidad que ellos estaban dándole a la ciudad, porque el mío sigue sin resolver ese problema. Menos de 500.000 caleños usan el mío, menos de 500.000, y los que lo usan, yo me atrevería a decir que más de la mitad dicen, me monto porque no tengo más alternativa, pero si yo tuviera alternativa no usaría el mío. Es decir, se perdió el cariño, la confianza, la identidad con el sistema de transporte emblemático de la ciudad, por la insistencia de volverlo monomodal, y porque en la administración, usted hizo parte de esta administración, en la administración no aceptaron que el sistema de transporte público debe ser multimodal. ¿Qué tiene usted para decirle a los caleños en su próxima alcaldía si es elegido? Sí, la conclusión al momento es que definitivamente el mío, como ha venido funcionando y como hasta el momento continúa funcionando, no satisface
ni medianamente las expectativas de movilidad que tienen los ciudadanos caleños. Y se creyó, o se ha creído, y yo creo que en eso ha habido un error que yo definitivamente no pienso cometer, en que la solución para que funcionara bien el masivo era simplemente sacar el transporte tradicional. Y que esa era la panacea y que con eso se resolvía el problema. Yo no sé si la administración actual, en la que yo ya no estoy, insistirá en esa estrategia. Yo personalmente creo que la consecuencia de eso fue simple y llanamente de que se disparó la movilidad pirata en la ciudad en cualquiera de sus formas, sí, con carros, con motos e inclusive con buses, porque hay buses operando de manera pirata en la ciudad, buses de los que salieron, que los volvieron a incorporar, pero ya de manera pirata, o sea, absolutamente sin ningún tipo de permiso ni de asignación de rutas, etcétera, pero que están operando precisamente por la necesidad que tiene la gente de movilizarse. Es que la piratería no es simplemente un negocio de unos pocos, es la respuesta desesperada que muchos ciudadanos, a los que muchos ciudadanos tienen que apelar para poder llegar a sus puestos de trabajo. Entonces, en el tema de movilidad yo identifico 5 soluciones. La primera, hay que hacer un replanteamiento del sistema del masivo, donde es muy probable que tengamos que llegar a un sistema integrado, donde subsista en algunos sitios de la ciudad y en algunas rutas el transporte tradicional. Creo yo que sí debe ser con buses modernos, en buenas condiciones. Muy sensata esa posición. En buenas condiciones, ojalá nuevos, con las comodidades propias para el pasajero, con una tarifa única. Me parece que hay que pensar en el tema de la tarifa única. Ya hay un problema de quién la maneja y cómo se le paga entonces al tradicional, quién va a controlar eso. Eso está inventado. Para eso existen los ingenieros de transporte y los ingenieros electrónicos o de sistemas, y estoy seguro que el sistema o los sistemas permitirían poder hacer el manejo de esa integralidad del transporte. Pero yo definitivamente no le seguiría jugando por lo que hasta el momento va. Faltan ciertamente algunos pocos buses para entrar del masivo, para entrar y cumplir el número óptimo, dicen, del que se ha hablado desde hace rato, que son 950 buses. Creo que faltan algunos por entrar todavía. Habrá que ver con el ingreso de esos buses cuál es el mejoramiento, pero todo pareciera indicar, porque es cierto, 1 millón de caleños prácticamente son los que se mueven a través del sistema público de transporte, y de esos creo que hoy por hoy no más de 400.000 se están movilizando a través del sistema masivo. Entonces, si aumentamos 50, 80 buses más, ¿podrán esos absorber esos 600.000 caleños que se tiene que? Pues obviamente la respuesta es que no. Eso a cifras así de buen cubero claramente no da la cosa. Entonces hay que replantear el sistema, y yo creo que tocará jugarle a la integración. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de lo que tiene que ver, lo hablé hace un rato, no me extiendo en esto, el tema de la movilidad a través de la bicicleta. Si tenemos sistemas de ciclorrutas en la ciudad, estamos patrocinando y dándole alicientes a un sistema que es válido de movilidad y que estoy seguro muchos caleños lo pueden utilizar perfectamente. El tercero, el tema de los miocables. Ya se va a terminar el primero, creo que va a ser revolucionario una vez que esto tengamos en lo que es la movilización. Hay que hacer uno a Terrón Colorado. Hay que hacer uno a Terrón Colorado. Otro a lo que es el sector de la Comuna 18, la parte Meléndez, alta de Meléndez, los Chorros, etcétera, y hay que ver cómo se aprovecha esto con una finalidad también turística. Recuerden que ha sido en Medellín. Yo pensaría que de la última línea que va a tener el actual sistema del miocable, llegando a la parte alta de Pueblo Joven, en la parte alta de la Comuna 20, si usted saca una línea a Cristo Rey, genera allí inmediatamente un atractivo turístico. Y yo pensaría en un cuarto sistema de miocable, que es el que iría saliendo de la vertiente del río Cali, diga usted, un poco más arriba del actual zoológico municipal, y subirlo a la parte alta de Terrón Colorado. De pronto, con una línea, se bifurcan allí 2 líneas, una que vaya a la parte más alta de esa comuna, lo que es la parte de arriba que llaman cuarto de legua, y otra que salga y cruce hacia las 3 cruces, y tenemos ahí también otro atractivo turístico.
La cuarta solución, el tema de la vía perimetral. Yo creo que Cali tiene que meterse definitivamente en ese tema. Las ciudades del tamaño de Cali, sin un sistema perimetral de vías, es cierto que este es un proyecto de mediano, largo plazo, es cierto que en los 4 años nuestros no vamos a hacer el cordón perimetral de toda la ciudad. Se ha hablado de 4 fases, pero podemos hacer la primera y probablemente la segunda fase de ese corredor. Y el quinto tema es el tema de las megaobras que están pendientes, algunas asociadas con el tema de movilidad. Ahí tenemos que hacer un corte de cuentas. Yo voy a presentar un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para que hagamos un corte de cuentas del impuesto de valorización, qué se pagó, qué se hizo, qué no se hizo, cuánto están debiendo los caleños y qué facilidades le vamos a dar a los caleños que no han podido pagar la valorización para que lo puedan hacer. Y allí mismo que se determine exactamente cuáles son las obras prioritarias para el tema de movilidad y cómo las vamos a financiar, que definitivamente no va a ser a través de impuestos de valorización. Sí, creo que cerraste, Carlos José, desde el lado empresarial, mi mirada es desde el lado empresarial, uno sí puede estimular el uso de la bicicleta, las ciclorrutas, pero no puede cercenar otros negocios, el tema de los vehículos, las vías, y lo que pasó con el mío es que redujimos los carriles, se volvió más congestión, y hace cuánto no hay vías nuevas en Cali. Se había hablado de la vía Centenario, y sé que la solución son las vías perimetrales y las megaobras, y muchos caleños se pagó ese impuesto y han visto la mitad de las megaobras y no hay un corte de cuenta ni un balance. O sea, aparte de uno promocionar el tema de usar el transporte masivo, la bicicleta, que sea una opción, pero hay gente que ya por el pico y placa tiene 2 vehículos, se dobló su costo. Uno no lo hacen por lujo, lo hacen por necesidad de movilidad, y se está volviendo un caos el tema de los trancones, la ida al sur, donde están los colegios, las universidades y todo eso. Hay gente que está vendiendo sus viviendas allá porque tiene un problema de movilidad tremendo. Entonces uno no ve obras permanentes como lo ven las grandes ciudades. Y hablando de obras también, cuando las hay, que son bien poquitas, uno no ve los 3 turnos trabajando, que eso genera empleo. Uno parece que estuviéramos al día. Se dice que tenemos en el país un retraso de más de 20 años en infraestructura, y uno no ve los fines de semana, no ven las noches trabajando en las poquitas obras que hay, porque eso generaría empleo. Las obras no se demorarían 3 y 4 veces y no costarían 3 y 4 veces lo que cuestan, si uno hace un presupuesto y de una vez invierte en ese tema de obras. El tema de la improductividad, a las empresas les está costando que la gente llegue, gaste más. Hay gente que se moviliza en todos estos transportes piratas porque llega más rápido al trabajo, y lo tenemos con los empleados que tenemos ahí. Dicen, yo me muevo más en piratas porque llego más rápido, así me cueste 1.000, 1.500 pesos más de lo que cuesta el transporte mío. Hace unos años uno decía, qué pesar la gente de Bogotá que se demora 4 horas diarias movilizándose, y aquí en Cali ya pasa eso. Ya hay gentes que dicen que se demoran 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde o por la noche para ir y volver de su casa y del trabajo. Es inaudito. Nos quedan muy pocos minutos, pero yo no puedo dejar de tocar el tema bandera de lo que hizo un secretario de gobierno y lo que se espera que haga como alcalde en la próxima administración: la seguridad y la convivencia en la ciudad. Cuando usted fue secretario de gobierno, a usted se le cuestionó mucho una cierta pasividad. Desde algunos sectores de la ciudad se le cuestionaba al secretario de gobierno, Carlos José Holguín, una cierta pasividad con los índices incrementados de violencia urbana por atracos, por riñas, por asesinatos, etcétera. Y de todas maneras, aunque es cierto que han bajado los índices de criminalidad en la ciudad, Cali sigue siendo de lejos la ciudad con más índice de criminalidad en el concierto de ciudades capitales del país. ¿Qué le propone Carlos José Holguín como alcalde a la ciudad para resolver este problema o minimizarlo en todo caso? Yo quiero allí hacer una conexión de lo que pensamos hacer con lo que hemos hecho, porque yo creo que es importante que en el tema de seguridad, yo no soy un neófito en el tema. Yo he sido en 2 oportunidades secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali. La primera, terminando el año 2000, terminé en el año 2000, y la segunda ahora cuando fui secretario hasta el mes de agosto del año pasado. Eso me permite tener un conocimiento del tema.
Y si bien es cierto, vivimos una situación muy crítica, por la cual me llovieron ciertamente toda clase de críticas hacia el año 2013, cuando los homicidios se dispararon en la ciudad, siempre explicamos a qué obedecía eso. Y dijimos claramente que Cali se ha vuelto, y no es la primera vez que eso sucede, lamentablemente la afectación del tema del narcotráfico en la ciudad es muy alta. Cali se volvió el escenario de unas disputas de guerra, de unas bandas criminales, algunas inclusive foráneas, quiere decir que no eran de nuestra geografía del Valle del Cauca, como por ejemplo los llamados urabeños, que empezaron a hacer presencia en el norte del valle y luego llegaron a Cali, o como por ejemplo la llamada empresa de Buenaventura, que también cogió a Cali como escenario de sus disputas por un tema del microtráfico, que es un problema muy grave, sobre el cual creo que no se le ha puesto suficiente cuidado. Colombia pasó de ser durante muchos años un país productor y exportador de droga a ser un país altamente consumidor. Y la guerra se trasladó a ese escenario internacional de rutas internacionales de narcotráfico a disputarse los barrios de las ciudades de Colombia. Eso no solamente pasa aquí en Cali, sino que pasa en muchas ciudades, pero aquí un poco agravado con esa situación. Eso nos llevó a diseñar una serie de estrategias de intervención. Lo primero, teníamos que poner un poco al día la casa en materia de seguridad, como yo lo he dicho, en esta primera fase, digamos, de lo que yo considero es un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana para Cali. Lo primero era que teníamos que darle movilidad a la policía, teníamos que aumentar el número de policías, teníamos que tener cámaras idóneas de videovigilancia para la ciudad que no se tenían, teníamos que aumentar el número de cuadrantes. Cali, una ciudad de 500 barrios, contando asentamientos subnormales, tenía 198 cuadrantes, aumentamos a 330, todavía falta inclusive aumentar cuadrantes, pero eso era lo primero y eso ha funcionado. Si bien es cierto, las críticas fueron muy duras, nadie hoy por hoy puede negar que estábamos equivocados, porque desde el año finales del 2013 y durante todo el año 2014 e inclusive lo que llevamos de este año, los homicidios han venido bajando de manera significativa. El año pasado, por ejemplo, en Cali bajaron el 24%, muy por encima del promedio nacional que fue el 13%, por encima de ciudades como Medellín y Bogotá con las que siempre nos comparan, pero ciertamente eso no es todavía suficiente. En materia de seguridad, son muchas las cosas que se pueden hacer. De alguna manera hay que continuar este proceso de modernización, de mejoramiento de movilidad de la policía, de incremento de cuadrantes, pero algo a lo que yo le apuesto, una solución para Cali concreta en el tema, es el trabajo con jóvenes en alto riesgo. Gustavo inclusive algo conoció de eso porque el grupo multisectorial que él preside nos ayudó con algo de este trabajo con jóvenes en alto riesgo, creo que en la Comuna 20 o en la Comuna 18, no me acuerdo muy bien, en alguna ocasión estuvo allí. ¿Qué es ese trabajo? Mire, el 54% de los homicidios en la ciudad recaen sobre jóvenes entre los 15 y los 27 años. Igualmente, los victimarios, en su inmensa mayoría, oscilan en esas edades. Se dice, por ejemplo, que al que mandan a recoger la plata de la extorsión siempre es un menor de edad, porque saben que si les vienen haciendo seguimiento, la policía los tiene identificado, agarran un menor de edad que es inimputable penal y se fregó la cosa. Sicarios, lo hemos visto en la ciudad cuando se han logrado atrapar, muchas veces son menores de edad. Entonces, si nosotros no le metemos duro a esos jóvenes en alto riesgo, plenamente identificados en ciertos sectores de la ciudad, sectores muy marginales, con exclusión total de oportunidades para estos muchachos, vamos a perder finalmente la guerra contra la inseguridad. Lo que hemos hecho hasta ahora es organizar la casa, pero lo que viene ahora es el trabajo social fundamental con estos jóvenes. ¿Y cuál es el trabajo con estos jóvenes? Porque se dice, sí, lo de siempre, organizarles un torneo de fútbol, enseñarles que arreglar motos, enseñarles a que bailen salsa, pagarles para que monten un grupo de hip hop y después y es cierto, así se ha venido manejando y ha sido un error, así no funciona. Lo clave de este proyecto de trabajo con jóvenes en alto riesgo es un proyecto de vida. Lo que hay que inculcarle a estos muchachos es que hay un futuro, de que hay unos valores. Aquí hay mucho la cultura de Rodrigo D. Ustedes se acuerdan de la famosa película de hace muchos años, de No Futuro. Eso sigue imperando en estos jóvenes. Es el dinero rápido. Yo dejar a mi mamá lo mejor organizada posible que pueda, ojalá con su casa, y si a mí me matan o me meten a la cárcel, ¿qué importa? Pero yo dejé bien a mi mamá. Hay que hacerles entender a esos muchachos que para su mamá es más importante la vida de él que la casa o que la plata, y que de nada le sirve dejarle casa, pero tenerlo que ir a enterrar a él a una tumba, y inculcarles valores de familia, involucrar a la familia. Es cierto que muchos de estos jóvenes tienen familias disfuncionales, pero viven con los abuelos, entonces vincular a los abuelos en este proceso, ayudarles a valorar la vida, que la vida es un valor superior que los otros, y por supuesto
estimularles y darles las herramientas para que puedan desarrollar, en algunos casos, una gran cantidad de capacidades artísticas y en otros, iniciativa empresarial, que es muy importante y que muchos de ellos tienen. Carlos José, yo estoy muy de acuerdo en eso, en el proyecto de vida, para no repetir lo que has dicho, y creo que no solo alumbrando parques se arregla el tema social, que lo escogió como una bandera. Entonces, ahí se tiene que hundir alcaldía, gremios, cámara de comercio, a generar proyectos de vida, que esa gente tenga empleo. Muchos lo hacen es porque yo sé que me voy a morir en 2 años y dejo a mi mamá con casa y todo eso. Entonces creo que ahí hay, pero tenemos que, eso se ha articulado, eso no lo puede hacer el alcalde solo, pero ahí es donde necesitamos que la alcaldía no trabaje solo y que trabaje con los gremios y con las autoridades locales, involucrarlos a ellos mismos. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo, para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita tener el criterio suficiente para ejercer la ciudadanía activa. Una sociedad que tenga ciudadanos activos es una sociedad más sana, más proactiva, menos sujeta de manipulaciones, menos sujeta de engaños, menos sujeta de anomias, de sinsentidos. Necesitamos que usted y yo, desde la sala de nuestra casa, pasando por el antejardín de nuestra casa, por el andén de nuestros vecinos, en el barrio, en la comunidad, en el sitio de trabajo, en el sitio de estudio, comencemos a entender que Cali no la administra una sola persona, ni es solo de un sector político o social. Cali es de todos, pero eso que es retórico hay que volverlo, hay que encarnarlo, y es de todos si usted y yo asumimos con conciencia nuestra cuota de responsabilidad. Hoy hemos escuchado a Carlos José Holguín. Él es un hombre que se ha formado políticamente desde el Partido Conservador, lleva 25 años trasegando en la gestión pública y ahora pone su nombre a consideración de los caleños para que decidan si es la persona que debe dirigir los destinos de la ciudad en el próximo cuatrenio. Usted lo ha escuchado, juzgue usted y decida usted. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.